momentito. Ya, podemos comenzar. Habíamos estado viendo algunos problemas de polarización. Vamos a continuar ya. Vamos a ver algo importante. Una vez que nosotros definimos el punto de operación, la idea es que ese punto ya no se mueva, ¿verdad? Esa es la idea, porque si no, no tendría sentido definir un punto si a cada rato ese punto va a estar siendo modificado. Vamos a analizar el caso de polarización fija. ¿Qué pasa si yo, una vez definido el punto, voy manipulando algunas variables? ¿Cómo se va reflejando esto en el punto de operación? Por ejemplo, si agarramos este circuito que corresponde a polarización fija. Polarización fija era el caso más sencillito de polarización, que tenía simplemente estos componentes, ¿no? RC, RB, el transistor y BCC, ¿de acuerdo? Entonces yo he hecho todo un trabajo y tengo un punto de operación. Punto de operación, si esto es I de colector, voltaje colector emisor, digamos que hemos hecho un diseño correcto. Más adelante vamos a ver un ejemplo. La idea es que el voltaje colector emisor esté justo a la mitad de lo que es el BCC, ya es un criterio de diseño. Digamos que mi punto está justo al medio. Voltaje colector emisor de trabajo, etcétera. Corriente de colector de trabajo, y sobre esto no nos olvidemos que hay un de base, ¿no? De trabajo. Mi punto Q, hay que corregir lo de colector emisor. Teníamos acá, ¿no? Pues mi punto de operación estaría acá. Ya, ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a manipular mis variables, ¿no? Por ejemplo, en este caso de polarización fija, ¿qué cambios yo podría generar? Por ejemplo, no me funciona el circuito por algún motivo. Yo podría decir, vayamos generando cambios, ¿no? Por ejemplo, cambio en RB. ¿Qué va a pasar si hago cambios en RB? Cambios en RC y cambios en BCC, ¿verdad? Son las posibilidades que yo pueda manipular y realizar cambios. Entonces veamos el primer efecto. A ver qué pasa si yo manipulo RB. Muchas veces nosotros decimos no da a cambiarle la resistencia, ¿no? Aumentarle, disminuir, cambiarle tal cosa, etcétera, ¿no? Eso es lo que muchas veces hacemos, especialmente en los laboratorios. Veamos qué va pasando si hacemos esos cambios. Para esto vamos a hacer otra vez el dibujo. Mi recta de carga inicial con mis datos iniciales, ¿no?
Aquí estaba mi punto de trabajo original. Esto tenía un determinado I de base, ¿de acuerdo? Cuando yo hago el cambio en RB, solamente estamos cambiando el RB, ¿no? ¿Qué va a pasar? Yo analizo el circuito, si hago el cambio de RB, lo que va a cambiar es el I de base, ¿no? Entonces, dependiendo qué cambio haga, puede aumentar mi I de base a un I de base, no sé, 1, o podría disminuir mi I de base a un I de base 2, ¿de acuerdo? Entonces mi punto, que antes estaba ahí con la letra Q, podría subir acá y ser un Q1. O en el otro caso va a bajar y ser un Q2. ¿De acuerdo? Observa que cambios arbitrarios en la variable, en este caso RB, de mi punto original pueden hacer que se desplace hasta el Q1. Y también pueden hacer que se desplace hasta el Q2. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el Q1 tengo el riesgo de acercarme a saturación, ¿no? Y en el Q2 tengo el riesgo de acercarme a corte. Entonces, ¿a qué queremos llegar? A que estén conscientes de que cualquier cambio que hagan va a tener su efecto directo en el punto de operación. Y eso podría modificar la zona. ¿De acuerdo? Entonces, no es cambiar por cambiar, ¿no? Hay que ver qué necesidad tenemos. Primero, identificar por qué no está dando el circuito. Por ahí es una simple conexión que está mal. Y no directamente empezar a alterar los elementos de la polarización. Eso en cuanto a RB. ¿Qué pasa si si nosotros manipulamos RC? Si nosotros manipulamos RC, ¿qué efectos tendríamos? Veamos, dibujemos el caso inicial y sobre eso vayamos planteando los cambios, ¿no? Y de colector, voltaje colector emisor. Situación inicial, la de color azul, ¿no? Con su respectiva KBCC. Aquí sería BCC sobre RC, ¿no? Ahí está la variable RC. Y además en la pendiente original, menos 1 sobre RC, ¿no? Entonces, si yo voy a manipular RC, tiene que reflejarse en la pendiente el cambio y además en la corriente de colector de saturación, ¿no? Por lo tanto, dependiendo de los cambios, tendríamos las siguientes modificaciones. Veamos el punto original. Punto original, habíamos dicho que estaba más o menos por la parte central con y de base de trabajo, ¿no? Más o menos aquí, mi punto original. ¿Qué pasa cuando yo disminuyo el valor de RC, por ejemplo? Si yo disminuyo el valor de RC, la corriente de colector de saturación va a ser más grande, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es dibujar una nueva recta de carga. Pero el BCC no estamos modificando, ¿no? Llegaría al mismo punto. ¿Qué pasa cuando aumentamos el valor de RC? Esto va a disminuir, ¿no? El I de base, ojo, que no cambia, ¿no? Por lo tanto, yo podría generar cambios desde mi Q, ¿qué ha pasado? Hasta un Q1, moviéndome a la derecha. O, dependiendo del caso, podría moverme a la izquierda y tener acá un Q2.
donde también se va a reflejar en las corrientes de colector de saturación, ¿no? BCC sobre R2, BCC sobre R1, RC1, perdón. Okay. RC1 y acá RC2, ¿no? Siendo RC2 mayor, ¿no? Entonces también si manipulo el RC, voy a generar cambios en mi punto de operación. ¿De acuerdo? Por último, en este circuito, ¿qué otro cambio yo podría manipular? El BCC, ¿no? ¿Qué pasa si manipulamos el BCC? Que sería mi última variable que yo podría hurgar o cambiar, ¿no? Vayan pensando, ¿qué pasaría si cambiamos el BCC? Acá tenemos la situación inicial y veamos. Digamos que está por aquí la situación inicial. BCC y acá la corriente colector de saturación original sería BCC sobre RC, ¿no? Sería la corriente. Y de base, ¿sí? De trabajo, ¿no? Y este sería mi punto original, Q. Si yo veo el circuito, cuando yo manipulo BCC, voy a afectar tanto el circuito de entrada como el circuito de salida, ¿sí? Porque estamos compartiendo la fuente, ¿no? Pero en algún caso vimos que son fuentes separadas, ¿no? Pero para optimizar se utiliza una sola batería o una sola fuente. Para este cambio lo que vamos a considerar es que el circuito de entrada tiene su propia fuentecita aparte y el BCC es del circuito de salida, ¿no? Porque si no tendríamos que modificar también la corriente de base, ¿no? Porque también BCC está involucrado en la parte de calcular la corriente de base. Vamos a ver que la corriente de base se mantiene y nuestro primer cambio sería el siguiente, ¿no? Podría darse esa situación o esta, ¿no? Donde este sería un BCC1 que yo estoy aumentando y acá sería BCC1 sobre RC, sería un BCC2 que estoy disminuyendo respecto al original, ¿no? Al inicial. Y acá sería un BCC2 sobre RC. ¿Dónde se ha ido mi punto? Acá se va a ir a la derecha. Y acá se va a venir a la izquierda. ¿De acuerdo? Con todo esto, ¿a qué queremos llegar? Que cualquier cambio que hagamos en el circuito se va a reflejar en la modificación del punto de operación. Y eso no es bueno, ¿no? Porque ya nos hemos, se podría decir, esforzado en tener un punto en una zona y al cambiar alegremente estamos modificando su ubicación y la posibilidad también de cambiar de zona, ¿ya? En resumen, no toquen el punto de operación una vez que esté definido, a menos que sea muy necesario y eso ya implica un rediseño, ¿no? Pero no una modificación arbitraria del punto. Ahora, ¿qué otra variable me falta? ¿No? Volvemos al circuito. Que refresque. Hemos visto que yo estoy manipulando BCC, ¿no? Puedo manipular porque está a mi alcance. He manipulado RB también porque está a mi alcance y RC. Hay una tercera variable que yo no la puedo manipular, que es el beta, ¿ya? El beta es propio del transistor y te lo da el fabricante.
Normalmente es un rango, ¿no? Ni el mismo fabricante te dice el valor de beta va a ser este. Te dice el valor de beta va a estar en este rango. Y tú, normalmente los criterios de diseño lo que recomiendan es no tomar el inferior, ni tampoco tomar el valor superior, ¿no? Porque podrías equivocarte y tu margen podría ser grande. Entonces, para no tener mucho error, lo que se recomienda es tomar el promedio o el valor medio, se podría decir. ¿Ya? Así, si el circuito está tomando o el transistor está tomando el valor inferior, el error va a ser más pequeño y aceptable. Si el transistor está tomando el valor de beta superior, como tú estás al medio, también va a ser más aceptable que estar entre los extremos. ¿Ya? Ejemplo, si tú vas a una hoja de datos y buscas la parte de beta, te puede decir entre 50 y 400, digamos, ¿ya? A lo que quiero llegar es, no es bueno tomar el inferior de 50. ¿Qué pasa si ese transistor en ese circuito tiene el valor de beta de 400? El error que tú vas a cometer va a ser grande. Tampoco al revés. ¿Qué pasa si tomas 400 y el circuito está tomando 50? Entonces no es bueno irse a los extremos, tomar el valor medio. ¿De acuerdo? Ahora, ¿de qué depende este valor de beta? Primero, depende de la temperatura. ¿Ya? No es lo mismo que un circuito trabaje aquí que trabaje en el polo norte, ¿no? Entonces hay una diferencia de dónde está ubicado el circuito. Segundo, depende del valor del ID colector que estás usando. Ya en la hoja de datos te dice, ¿no? Por ejemplo, para ID colector entre 2 y 2 milis hasta 10 milis, el rango es este. Para valores de colector entre el rango de beta es este. ¿De acuerdo? Y por último, depende de la fabricación del transistor, ¿no? Del propio transistor depende. Entonces, a pesar de que yo tenga dos transistores con el mismo número, el mismo código, ejemplo 2N222, puede ser que los betas sean diferentes. Motivo, el último punto, proceso de fabricación. Si bien sigue los mismos pasos el proceso de fabricación, siempre hay diferencias. ¿De acuerdo? Entonces, beta es una variable que yo no puedo controlar. Es decir, yo no puedo decir ahora que como el RC, ¿no? Le aumentaré el RC, no puedo decir le aumentaré el RB, perdón, le aumentaré el beta o disminuir el beta. Es una variable que escapa de mi control. Entonces, ¿cómo yo voy a evitar que mi circuito sea afectado por cambios de beta? Porque existe la posibilidad de que el beta también no sea el que yo haya elegido, ¿no? Y eso es un cambio de beta. Esto lo vamos a controlar con el tipo de polarización, ¿ya? Para esto vamos a ver los tres casos que hemos visto y lo que vamos a generar es cambios de beta. Y vamos a ver qué circuito es mucho más estable y responde mejor ante cambios de beta. Sabemos que existe esa posibilidad que lamentablemente escapa de nuestro control, pero lo podemos controlar con el tipo de polarización. ¿Ya? Entonces, primero vamos a agarrar polarización fija. Y nosotros vamos a generar el cambio de beta y vamos a ver qué tal se comporta. Esto vale 2.2K. Son ejemplos que quizá ya lo hemos hecho. Ya no vamos a volver a repetir directamente para ganar tiempo. Vamos a registrar los resultados. Ya tengo este circuito de polarización fija. Entonces yo sé que si yo me comprometo a no tocar el BCC, ese BCC siempre va a estar en 12. Si no manipulo el RB se va a quedar con 240K y de la misma manera el RC. Pero lo que no puedo controlar es el beta.
Entonces yo voy a asumir que el beta va a cambiar, ¿ya? Para ver qué tal se comporta el circuito. ¿Ya? Entonces yo voy a hacer operaciones y voy a calcular este circuito y voy a hallar las variables del punto de operación. Y vamos a ver qué tal responde, ¿ya? Primero voy a trabajar con un beta de 50. Y luego voy a asumir que el beta sufre un cambio en un 100% y el beta es 100. Y veo cómo responde el circuito. Este cambio yo no lo voy a poder hacer así como el RB, ¿no? Cambiarlo. Pero podría darse el cambio por el hecho que hemos explicado hace un momento, por el comportamiento del beta. ¿Ya? Veamos, haciendo ya cálculos para ganar tiempo directamente los resultados. ¿Ya? En el primer caso, por ejemplo, acá me da 47.08. En el segundo caso también 47.08, no está cambiando. Y de colector, acá me da 2.35 milis. Y cuando cambiamos el beta me da 4.71. Acá me da 6.83 y acá me da 1.69. Analicemos los resultados, ¿ya? Y de base veo que no sufre ningún cambio, eso es bueno. ¿Por qué? Porque las tres variables que influyen en el punto de operación son el I de base, el I de colector y el voltaje colector emisor. Pero de estas tres, viendo la gráfica y por los valores que se maneja, ¿quiénes son los que más incidencia directa van a tener? El I de colector y el voltaje colector emisor son los que más cambios van a generar si observamos la recta de cambio. Continuemos con el análisis. Con beta 50, el I de colector en este circuito era 2.35 milis. ¿Ya? Cuando yo hago el cambio de beta o simulo que el beta está cambiando, mi corriente de colector sufre un cambio casi del 100%. En porcentaje es alto el cambio que sufre. De 2.35 ha aumentado a 4.71. ¿De acuerdo? Y en el caso de la variable voltaje colector emisor, con 50 era 6.83 y cuando el beta es 100, disminuye bruscamente, ¿no? En porcentaje, pues sería un porcentaje demasiado grande. ¿De acuerdo? ¿Qué puedo ver? Que polarización fija es muy afectado por el cambio de beta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tú tenías el rango de beta 50-100 y tú eliges 50, ¿no? Para tu diseño. Haces tus cálculos y deberías esperar la primera fila como resultado. Pero cuando tú armas el circuito y empiezas a medir, te da la segunda fila. Nada que ver con lo que has calculado. O muy lejos de lo que has calculado. ¿De acuerdo? Pues lo correcto sería tomar un valor intermedio, ¿no? 75, así por lo menos estaría cerca o no estaría tan distante los valores que te salgan en el caso real con lo que has calculado. ¿De acuerdo? En resumen, polarización fija es afectado por los cambios de beta y es afectado bastante, ¿no? Si vemos los cambios en porcentaje son bastante altos. Veamos el segundo caso. Polarización con estabilización en emisor. Agarramos otro circuito que ya hicimos para hacer los cambios.
y su respectivo beta, ¿no? Lo mismo. Vamos a hacer cálculos para tener dos resultados con dos betas diferentes y ver qué tal reacciona este tipo de polarización. Ya, el primero, beta, ¿no? Vamos a trabajar con beta 50 y beta 100. Yo voy a tener mi de base en microamperes y colector en milis y voltaje colector emisor en voltios, ¿no? Ya, esto ya hemos calculado, directamente vamos a registrar, ¿no? 40.1, 2.01, 1397, 36.3, 3.63 y 9.11. ¿De acuerdo? Lo mismo, analizamos, ¿no? Por ejemplo, veo que la corriente de base disminuye. Si calculo el porcentaje, no es mucho, pero disminuye. Y de colector crece, hacía cálculo, podríamos decir un 80%, ¿no? Más o menos. Que es lo más grandecito. Y voltaje colector emisor disminuye más o menos un 30%, algo así, ¿no? Así a ojo, calculando. Sufre cambios, pero no es tanto como el primer caso, ¿no? Se podría decir que tiene un comportamiento mejor a los cambios de beta. Entonces, entre estos dos, si yo tengo que elegir para hacer un diseño y armar el circuito, obvio, si tengo estas dos opciones, voy a elegir la segunda. Motivo por su comportamiento ante cambios de beta. ¿Ya? Veamos el tercer caso, divisor de tensión. Divisor de tensión, quizá por la cantidad de componentes, su misma estructura, no lo elijamos, ¿no? Porque prefiero hacer un circuito más sencillito, ¿no? Voy a gastar menos, voy a armar más rápido, y tiene varias ventajas en la parte de gastos y armado, ¿no? Pero veamos qué tal se comporta. Beta. Lo mismo. Vamos a realizar directamente la tablita, ¿ya? Ustedes si gustan, después calculan y verifican. Pero esos deberían ser los resultados. Beta y de base, etcétera, ¿no? Las tres variables. Acá tendría 50, 100, ¿no? De base, microamperes y de colector miliamperes y voltaje colector emisor en voltios, ¿no? Vamos a registrar. Acá es 16.2, 8.4, 0.81, 0.84, 12.69, 12.34. ¿Ya? Veamos qué tal es este circuito de polarización ante cambios de beta. Veo que de base disminuye, ¿no? Casi un 100%. Y de colector veo que se mantiene, varía un poquito, pero casi se mantiene. Y voltaje colector emisor podríamos decir que prácticamente se mantiene, ¿no? Hay una variación mínima, ¿ya? De las tres variables, las que les dije que las dos que más inciden en el movimiento del punto es I de colector y voltaje colector emisor, porque I de base son unidades bien pequeñas, ¿no? Normalmente estamos trabajando en micros.
Entonces este cambio que aparentemente existe de I de base casi va a quedar opacado porque el punto va a mantenerse casi en el mismo lugar, ¿no? Porque el I de colector no está variando, o están variando, pero una nada, ¿no? Algo bien mínimo. Y el voltaje colector emisor tampoco está variando, ¿de acuerdo? Entonces puede ver que podemos controlar estos cambios de beta a través del tipo de polarización. Y puedo ver que entre los tipos de polarización que hemos visto, el que mejor responde ante cambios de beta es divisor de tensión. Obviamente, cuando yo voy a armar un circuito, en algún momento tengo que elegir el tipo de polarización. Entonces, por lógica, debería elegir divisor de tensión. Motivo, porque es el que mejor se comporta ante variaciones de beta. ¿De acuerdo? Pues vamos a anotar esa conclusión. Divisor de tensión tiene un mejor comportamiento ante cambios de beta. Entonces, como yo no tengo una manera de controlar directamente estos cambios, lo tengo que hacer a través del circuito de polarización. ¿Ya? Entonces, ¿qué haríamos? Ejemplo, vamos a ver la polarización fija, ¿no? Yo me comprometo a no modificar las variables. BCC no lo toco. RB peor, RC tampoco. El beta, aunque me comprometa, no depende de mí. Entonces, ¿con qué lo voy a controlar? Con el tipo de polarización. Y listo. Mi punto definido, nadie lo va a estar moviendo y cambiando. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta esta parte? ¿Qué dicen? Ya. Ahora vamos a ver otro aspecto antes de pasar a otro tipo de análisis. Vamos a ver lo que habíamos indicado, ¿no? El transistor puede comportarse como un amplificador, que es lo que más vamos a usar, pero también puede comportarse como un conmutador, ¿no? Habíamos indicado eso al inicio del capítulo. Veamos la opción de conmutador, ¿no? Cómo es que el transistor trabaja como un conmutador. A ver, vamos a ver. Y además habíamos adelantado cuando veíamos las zonas que para amplificar tiene que estar en la zona activa, ¿no? Para amplificar. Para ser conmutador tiene que estar en las zonas de saturación y en la zona de corte, ¿no? Y obviamente para no hacer nada y quemarlo, tiene que estar en la zona de ruptura, eso habíamos dicho, ¿no? Entonces ahora vamos a ver de hacerlo trabajar en zona de saturación y corte para tener esa opción de conmutación. Veamos qué es lo que pasa. ¿Dónde está el circuito conmutador? Un momentito. Está por aquí. Ya. Entonces voy a pedir que resuelvan este problemita. Y sobre eso vamos a explicar. Tengo un BI. De esta manera, ¿ya? Entonces de 0 a T1 mi BI vale 0 voltios. De T1 a T2 vale 5 voltios. Y se va a ir repitiendo. Donde esto vale 5 voltios y este es mi BI. Esta señal lo voy a meter a este circuito. 5 voltios de VCC
Voy a escribir mejor, ¿no? Está un poco, no se lee. Ya, acá voy a tener un RC que vale 0,82 CAS, nuestro transistor. El beta vale 125 y el RB de 68 CAS. Entonces el BI va a ingresar por este nodo y el B sub 0 lo voy a sacar del nodo colector. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que les pido? Pido que hagan su análisis y dibujen B sub 0. ¿Cómo van a trabajar? Obviamente el B sub 0 también va a tener su respuesta por los intervalos, ¿no? Primero trabajen de 0 a T1, ¿no? Ahí tu BI está claro, es 0 voltios. Para ese BI ves cuánto te va a dar en B sub 0. Luego, de T1 a T2, tu BI va a ser 5 voltios. Y también ves en tu circuito cuánto va a valer tu B sub 0. Y ya tendrías la respuesta en la misma forma que te están planteando del BI para el B sub 0, ¿no? Lo dibujas y listo. A ver, trabajen eso, muchachos. Veamos cómo les va. BCC es 5 voltios, RC es 0,82 CAS, RB es 68 CAS y el beta es 125. ¿Ya? Con esos datos trabajen este pequeño ejercicio. En unos 5 minutos vamos a revisar cómo les ha ido y a ver de resolver si es que es necesario. Si no, pasamos a lo siguiente.
¿Cómo les ha ido? ¿Han podido resolver? Veamos, vamos a anotar la respuesta para que vayan. Y ahorita vamos a ver. Primero veamos la respuesta para ver si han podido obtener. ¿Ya? Vamos a anotar la respuesta. La respuesta, si todo está bien, debería haber salido. Tratar de mantener el mismo eje. Justo debajo del BI estamos haciendo. Para ver la relación B sub 0. De 0 a T1, B sub 0 debería haberle salido. 4 cuadritos hemos usado. 1, 2, 3, 4. 5 voltios. ¿Ya? De T1 a T2 debería salirle 0 voltios. Y así sucesivamente. ¿Ya? Hasta T3. Esto es T1, T2, T sub 3. Y esto es 5 voltios. ¿Ya? Es decir, cuando al circuito entra 0 voltios, a la salida tengo 5 voltios. Cuando entra 5, a la salida tengo 0. Esto en digital se conoce como un circuito inversor, ¿no? O la compuerta NOT. Un circuito lógico inversor. Pero veamos por qué sale esto y vayamos resolviendo. ¿Ya? Pero antes recordarles los conceptos de corriente de colector de saturación. Es el valor más alto que puede tomar
la variable I de colector en un circuito en particular. No puede haber una corriente mayor a esa. ¿Y eso cuándo sucede? Cuando el voltaje colector-emisor es 0. ¿De acuerdo? Empecemos. De 0 a T1. De 0 a T1, el BI es 0, ¿no? Eso se puede ver clarito, 0 voltios. Entonces vamos a dibujar el circuito con ese detalle. Rápidamente dibujamos este circuito. Esta suerte de colector. Y el BCC lo vamos a distribuir de esta manera. Esto vale 0,82 K. Y esto vale 68 K, ¿no? Como el BI dice 0, entonces yo lo puedo aterrar, ¿no? Directo a tierra. Ya. Y mi beta, como me lo están dando en el problema, vale 125. Yo acá directamente puedo analizar, ¿no? Decir que no hay quien, no se olviden que es un transistor controlado por corriente. Alguien tiene que vencer este umbral o la corriente tiene que ingresar. Pues yo no veo que nadie va a hacer eso. Podría decir directamente el transistor está apagado o está en corte. Pero vamos a asumir que no nos damos cuenta. No me doy cuenta de esa situación. Entonces yo agarro y digo, no, mi corriente de base aquí lo pongo con este sentido. Si me va a dar positivo, quiere decir que realmente estaba entrando, ¿no? Mi de colector y mi I de emisor, ¿no? Ya. Yo no me he dado cuenta, ¿no? Es lo más normal que puede pasar. Entonces empiezo. 68K por I de base más 0,7, que es la caída que debería tener entre voltaje base emisor, igual a 0. Y cuando voy a calcular mi I de base, como alguno de sus compañeros ya escribió por el chat, me va a dar negativo, ¿no? 0,7 dividido entre 68. Acá ya hago un alto, ¿no? No puedo continuar. Pues ya me sale el signo negativo. Reviso primero, de repente me he equivocado, pero no. Está confirmado que la corriente me sale negativa. ¿Qué quiere decir? Que en vez de ingresar, ese signo me quiere decir que no está ingresando, ¿no? Está saliendo. Por lo tanto, no va a haber quien encienda el transistor. Pues directamente concluyo transistor off, ¿no? O apagado. O dicho de otra manera, corte. Estamos en corte. Para eso hago una pequeña memoria de todo lo que hemos estado viendo. Me imagino en mi cabecita la recta de carga. ¿En cuál de los puntos estaría? Cuando si de base no hay y de colector va a ser 0, ¿no? Estaría en este punto que lo vamos a marcar de color rojo, ¿no? BCC, estoy en el punto de corte. ¿Qué quiere decir? Que la variable I de colector es 0, ¿no? Fíjense. Eso pasa cuando I de colector es 0. Por lo tanto, si I de colector es 0, ¿cuánto voy a tener a la salida? Es como si tuviese el transistor abierto, ¿no? Un cachito. Es como si tuviese el transistor, donde esto es colector, emisor, base, como si tuviese así, colector, emisor, ¿ya? Entonces hacemos eso en el circuito y estoy tomando la salida en ¿qué nodo? En el nodo colector, ¿no? Justo aquí. ¿Cuánto sería mi B colector para este caso? Sería básicamente, como no hay de colector, esta parte del 0,82 va a ser un cable, ¿no? Por ley de Ohm. Y directamente
B sub 0, acá pondríamos mejor B sub 0, va a ser 5 voltios, ¿no? O B sub 0 va a ser igual a BC0. ¿De acuerdo? Entonces, para este caso, mi B sub 0 sería 5 voltios. Para el tramo 0 a T1. Ya estoy metiendo 0 voltios y mi salida va a ser 5 voltios. ¿Correcto? Continuamos. Tramo T1 a T2. Ahí puedo ver que el BI vale 5 voltios. Entonces me voy a anotar, ¿no? Para no confundir. BI igual 5 voltios, ¿no? Y quiero averiguar cuánto vale el B sub 0. Entonces rápidamente dibujo el circuito otra vez. Esto ya me acuerdo que vale 68K. Esto vale 0,82K. Esto directamente a tierra. Y esto BCC, ¿no? Pero tenemos el valor de BCC. Directo ponemos 5 voltios. Ya. Como BI dice 5 voltios, aquí es como si yo tengo una batería de 5 voltios, ¿no? Ya. Es lo que voy a tener. Y mi beta no cambia, ¿no? Vale los 125. Ya. Ahora, igual que con cualquier problema, yo marco mis corrientes y toda la cuestión. Y de colector. Y de emisor, ¿no? Y empiezo a trabajar, ¿no? Ahora, lo que hago por lógica es menos 5 más 68K por I de base, ¿no? Más 0,7 igual a 0. Despejo I de base. I de base va a ser 5 menos 0,7. Acá ya va a haber una corriente que ingresa. El transistor va a estar prendido. Ahora, si está prendido, tiene dos posibilidades. Puede estar en la zona activa o puede estar saturado, ¿no? No tiene más opción. Sobre 68K. ¿Ya? Ayúdenme con el cálculo, por favor. ¿Cuánto le sale? Ya, 63 micros. ¿Ya? Correcto, yo sigo anotando. Como me da positivo, todavía no me alarmo. Todo está saliendo bien. Ahora, para responder al B sub 0, yo tengo que hallar el I de colector, ¿no? Entonces agarro y digo I de colector, beta veces I de base, ¿no? Por lo tanto, I de colector, ¿cuánto va a ser? ¿También me ayudan, por favor? Ya, 7,9, casi 8 mil, ¿ya? Ya, entonces yo tampoco hago todavía ninguna alarma, sigo normal. Y voy a calcular mi voltaje colector, ¿no? Porque eso es lo que me pide como mi B sub 0. Este es mi B sub 0. Mi B sub 0 es mi voltaje colector. Y a la vez es mi voltaje colector emisor porque no hay resistencia en emisor, ¿no? Es un caso particular. Entonces hallaré el voltaje colector o podría hallar directamente el voltaje colector emisor, que es lo mismo. En este caso, ojo, voltaje colector es igual a voltaje colector emisor. Razón, porque no hay resistencia en emisor. Por eso estas dos variables en este caso particular son iguales. ¿Ya? Ya que es igual esto, pero el circuito va a ser 5 menos I de colector, lo que acaban de hallar, por el RC, ¿no? Que vale 0,82K. A ver, calculen, por favor. Ya, me sale negativo. Entonces aquí tengo que hacer como en esos laboratorios o procesos industriales, ¿no? Cuando salta una alarma. No tengo que continuar, tengo que alarmarme.
que algo anda mal, ¿no? Y warning, ¿no? Atención, cuidado. No es agarrar ojos cerrados y continuar. Entonces hago memoria y recuerdo la recta de carga, ¿no? Todo está en relación a la teoría. Rapiditamente en mi cabeza veo la recta de carga y veo la variable voltaje colector emisor y de colector, ¿no? La variable voltaje colector emisor podría valer 0 y máximo podría valer VCC, es decir, 5 voltios. Pero no hay la opción de valer negativo, entonces algo está mal, ¿ya? Entonces tengo que hacer un alto y analizar. Entonces lo primero, reviso si me he equivocado, es posible que me haya equivocado. Entonces reviso 2 veces, todo está bien, no me he equivocado. Entonces, ¿qué está pasando? Calculo la corriente de colector de saturación, ¿no? ¿A qué es igual en este circuito? Sería igual a 5 entre 0,82 K, ¿no? Por favor, me ayudan con el cálculo. Bien. Digamos 6 milis, ¿no? Entonces acá recuerdo lo que el ingeniero tantas veces me repetía, ¿no? La corriente de colector de saturación, que sería esta, es el valor más alto que va a tomar la variable I de colector en un circuito en particular. Es decir, en este circuito que me están planteando, el valor más alto de I de colector es estos 6 milis. No puede haber un valor superior, ¿ya? Y eso lo refleja la recta de carga. ¿A qué conclusión llego? Que mi transistor está saturado. ¿Ya? Está saturado y el I de colector en este caso coincide con el I de colector de saturación y sería igual 6.000. Esto es importante. No puedes tener en I de colector más alto que el valor de la corriente de saturación. ¿Ya? Ahora, reviso la recta de carga, ¿no? ¿En qué caso estaría saturado? Justo en este punto, en este. ¿Cuándo pasa eso? Cuando el voltaje colector emisor es 0. Entonces yo podría decir que en esta situación un transistor que está saturado lo puedo reemplazar por un cortocircuito entre colector y emisor. ¿Ya? ¿Motivo de dónde saco eso? De la recta de carga. Por lo tanto, respondiendo a lo que me interesa, mi B sub 0, si esto se cortocircuita, sería 0, ¿no? Por lo tanto, B sub 0 va a ser 0. Y estaría resuelto el problema, ¿no? Tendríamos la respuesta para el tramo T1 a T2. Cuando BI es 5 voltios, mi B sub 0 sería 0. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo, ya muy aparte de esto, lo que les había dicho alguna vez ya, resumo. BJT puede estar prendido, puede estar apagado. Esas son las dos opciones, como el diodo, ¿no? Dos estados, prendido o apagado. Cuando está prendido, tiene que ingresar la corriente de base, sí o sí. Ya si le sale negativo, entonces no cumple las condiciones para prenderse. Entonces apagado directo. Si está prendido, tiene dos opciones. O estar activo, o estar en la zona activa, se podría decir. Donde el voltaje colector emisor va a tener un valor distinto de 0 y distinto de VCC, ¿no? Digamos, si mi VCC es 12 voltios, mi voltaje colector emisor podría tener 5 voltios, 6 voltios, 7, pero diferente a los dos extremos, es decir, distinto a 0 y distinto a VCC. O podría estar saturado, ¿no?
Aquí la particularidad es que el voltaje colector-emisor es cero. Por eso cuando reemplazamos el transistor, cuando está saturado, reemplazamos por un cortocircuito. ¿Ya? Hay algunos transistores que se saturan no solamente en cero, sino tienen un pequeño margen entre 0 y 0,2 voltios, por ejemplo. En esa pequeña franja, es pequeñita, ahí están saturados. Pero normalmente debería ser cero. ¿Ya? Y cuando está apagado, está en corte, donde el voltaje colector-emisor es igual a VCC. Listo. Pues con este resumen, deberían tener claro los estados y las posibilidades de funcionamiento del transistor. ¿Ya? O dicho de otra manera, ¿no? I de colector igual a cero, ¿no? Es lo mismo. Y acá I de colector igual a I de colector de saturación, ¿no? Que es lo que acabamos de hacer. ¿Está claro la solución de este problema? Si no, vuelvan a hacer y van a ver de aclarar sus dudas o de repente surja alguna duda, no sé, ¿ya? Pero vuelvan a resolver. Esa sería la respuesta como habíamos dibujado al inicio. Esta no sería el B sub 0. ¿Qué dicen muchachos? Ahorita el transistor sería un conmutador que estaría trabajando en corte y en saturación. Es como un interruptor lógico. En onda senoidal no vas a poder tener eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el comportamiento de la onda senoidal son valores instantáneos, rápidos, pero en cada instante de tiempo hay un valor definido. Tal vez para cierta parte se podría saturar, pero no podemos afirmar que para toda una onda senoidal esté saturado o esté en corte, ¿no? Normalmente estos circuitos, se había dicho, ¿no? Que el transistor ha revolucionado lo que es la electrónica y nos da todas las maravillas electrónicas, desde el computador, el celular, la tablet y todo, ¿no? Todo lo que ustedes se puedan imaginarse. Adentro hay millones de transistores dentro de los chips, pero están trabajando como conmutadores, ¿no? Tú sabes que en el mundo digital solo hay ceros y cinco, ¿no? O ceros y unos. Entonces están realizando ese trabajo de conmutación. Además está enfocado a un mundo digital, ya no tanto para entradas senoidales, analógicas, etc. ¿De acuerdo? ¿Qué dicen muchachos? ¿Está claro? Ya, si no dicen nada, ya saben, ¿no? Quiere decir todo perfecto.